Bueno, pues aquí estamos otra vez con un contenido nuevo para las personas que, bueno, que dan sentido a esta aventura que es mi amigo Freud y que ya tiene unos cuantos años. Bueno, hoy os traigo, un momentito, sí, correcto. Hoy os traigo, bueno, pues una introducción a la psicología, que muchos de vosotros ya habéis pasado esta etapa hace mucho, ¿no? Si seguís mi amigo Freud, me habéis oído hablar de psicología científica, obviamente, montones de veces, pero siempre hay nueva audiencia, suscriptores o no, que, bueno, que dan sus primeros pasos. Os voy a compartir una cosita, creo que es interesante. Ahí va. ¿Veis? 8 categorías básicas de la emoción de Plutchik. Bueno, pues es una herramienta que utilizamos los psicólogos en nuestro trabajo, en nuestro trabajo con pacientes. A mí me gusta combinar la utilización del término paciente y cliente, los términos paciente y cliente, pues porque yo solo llamo paciente al que tiene, bueno, ahora tampoco utilizamos el término enfermedad, aunque cabría, y sí, sobre todo el término trastorno. Pero hay personas que acuden a un gabinete de psicología no porque tengan un trastorno, sino porque quieren recibir ayuda psicológica en sentido positivo, ¿no? O como una medida de medicina preventiva, en este caso, psicología preventiva, ¿no? Pero bueno, admito lo de medicina preventiva, aun siendo yo psicólogo y no médico. Bueno, pues, como veis, ahí tenéis el modelo tridimensional de las 8 emociones básicas de Plutchik, un modelo que tiene algunas décadas, pero que la verdad es que reviste mucho interés, ¿no? Simplemente una curiosidad para no comenzar con demasiadas abstracciones. Bueno, sigamos. Se trataría de que comprendierais los conceptos psicológicos más importantes de entrada, principales estructuras cerebrales y sus funciones. Bueno, iba a compartir otra cosa, pero no. Hay una obra que os recomiendo que lleva este nombre y que está traducida al español, Introducción a la Psicología. Me parece que la última es la 12ª edición, de dos profesores americanos, uno de la Universidad de Michigan, el otro de la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte. Charles Morris y Albert Meister. Es una obra que ha tenido mucha difusión en toda Hispanoamérica. Ha sido traducida
por profesores de la UNAM, la célebre Universidad Mexicana, eh, alguna universidad de Guatemala, en Venezuela y en Colombia también. Podéis encontrar esta obra, creo recordar, en Pearson. Incluso se utiliza para estudiantes de bachillerato. Bien, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver de cuánto tiempo disponemos. Vamos a intentar un curso, siquiera sea breve, de introducción a la psicología para esta parte de la audiencia que se va incorporando. Y en este curso haremos, ¿no? Podríamos dividirlo o estructurarlo en los siguientes bloques de contenido o unidades temáticas. En primer lugar, la ciencia de la psicología, que esta idea quede meridianamente claro, que estamos ante una ciencia eh, de pleno derecho. Luego habría que hablar de las bases biológicas de la conducta. Habría que seguir, a mi juicio, con la sensación y la percepción. Seguidamente tendríamos que hablar de aprendizaje, de memoria, de cognición y lenguaje, de inteligencia y capacidades mentales, de motivación y emoción, de desarrollo del ciclo vital. El orden me parece el más adecuado. Y terminaríamos este curso de introducción hablando de personalidad y de psicología social. Bueno, en en estas primeras grabaciones nos preguntaremos qué es la psicología, haremos un breve recorrido por el desarrollo de la ciencia, un breve recorrido histórico, reflexionaremos sobre la diversidad humana, sobre estudiaremos los métodos de investigación en psicología y, digamos, para cerrar este primer bloque, hablaremos de las posibles trayectorias en una carrera profesional en psicología. Psicología académica y aplicada y escenarios clínicos, que seguramente serán de vuestro interés. Bueno, mmm, temas de interés permanente para cualquier psicólogo. Encontrar una ventana a la mente, en el límite, una sección que incorporaremos, cuyo sentido iréis descubriendo poco a poco.
Hablaremos de los privilegios de prescripción para los psicólogos clínicos, un tema que actualmente se debate en el límite con la medicina, claro, de eso hablamos. Hablaremos de pensamiento crítico. Resulta un beneficio adicional de estudiar psicología. Desde luego, otorga autonomía, qué duda cabe, en todos los sentidos. A mí me parece que estudiar psicología hoy en día, en la actualidad, es emocionante. Y yo creo que esta emoción radica, como digo, en la actualidad, en el hecho de que nuestra comprensión cambia con rapidez a medida que se publican nuevas investigaciones y las anteriores se reexaminan y reinterpretan. Bueno, alguno que no sepa cómo funciona la ciencia dirá que esto es un sinsentido. Bueno, un sinsentido no. ¿Qué mérito tiene esto, no? De que vayamos cambiando de opinión. No cambiamos de opinión. Eh, Aprendemos. Y para aprender hay que corregir errores previos. Siempre. En eso consiste aprender. Sin errores no hay aprendizaje. Bueno, algunos piensan que una exposición como la que yo hago, como la que yo estoy haciendo, como la que pretendo hacer, se trata básicamente de presentar lo correcto, de reducir la voluminosa literatura psicológica a la investigación y los temas más importantes. Bueno, desde luego sí, hago un trabajo de resumen, de síntesis, de esquematización, pero el que presente lo correcto va a depender del avance de nuestra disciplina. Lo correcto de hoy puede no serlo mañana y eso os lo aviso. Comenzaremos proporcionando una descripción actualizada de las raíces de la psicología y delineando algunas de las nuevas direcciones que ha tomado el campo en los años recientes, incluyendo el mayor énfasis en la psicología evolutiva, la psicología positiva y la diversidad. No cabe duda de que en la última década ha crecido con rapidez el cuerpo de investigaciones que examinan los temas de la diversidad. Por eso lo digo. Hemos tenido en mente que los destinatarios finales de nuestro trabajo aquí en Mi Amigo Freud son principalmente, aunque no exclusivamente, lo digo siempre, aquí nadie resulta excluido, estudiantes universitarios. Utilizamos una pedagogía que alienta o que pretende alentar el pensamiento activo, el cuestionamiento y la solución de problemas. Quizá comparta con vosotros exámenes para comprobar vuestro grado de comprensión. Ya veré el banco de exámenes que utilizo. Lo haré al final
de cada bloque de contenidos. Esa es mi intención inicial. Ojalá el tiempo y el trabajo me lo permita. Compartiré ilustraciones anatómicas siempre que sea oportuno. Recuadros de aplicación de la psicología. En la sección En el límite destacaremos la investigación más actual que se realiza en la psicología. Investigación que puede girar el timón y cambiar de manera notable la forma en que piensan los psicólogos. Eso siempre conviene tenerlo presente. Queremos que penséis críticamente. Se trata, intentaremos sostener una lente amplificadora sobre el tema que revisemos y os pediremos que analicéis, evaluéis y os forméis un juicio. Desde luego, hay temas de interés permanente que trascienden y unifican todos los subcampos de la psicología. Algunos que pongo sobre la mesa. Persona, situación, herencia, ambiente, estabilidad, cambio, diversidad, universalidad y mente, cuerpo. Nos serviremos de tablas sinópticas para proporcionar revisiones concisas de los conceptos clave. Por ejemplo, los mecanismos de defensa, tipos de memoria, teorías de la inteligencia, teorías de la personalidad, neurotransmisores, estructuras y funciones del cerebro. Os aportaremos resúmenes organizados de acuerdo. Nuestras exposiciones tienen una estructura y nos servimos de una noción que son encabezados de primer y segundo nivel. Bueno, pues estos resúmenes compartirán esa estructura y incluirán todos los términos del glosario. Intentaremos elaborar un glosario para cada capítulo. Es una excelente oportunidad de revisión para la audiencia. Os hablaremos de juegos multimedia, que pueden ser divertidos, pero lo que necesitáis verdaderamente vosotros, estudiantes o no, pero sobre todo los estudiantes, son herramientas para comprender y retener los conceptos básicos. Ofreceremos simulaciones, animaciones y evaluaciones en multimedia altamente interactivas.
como herramienta de aprendizaje. Permitiremos resolver ejercicios en línea y recibir calificación y retroalimentación inmediata. La IA sirve para algo. Todas estas herramientas tecnológicas de que nos serviremos han sido desarrolladas para enseñar los conceptos clave que son cruciales para entender las bases de la psicología. Se trata de los conceptos que los estudiantes encuentran más difíciles a menudo. Bueno, hemos recibido ayuda, quiero hacerlo constar, de mucha gente que revisa los documentos que preparo y que me sirven de base para cada una de mis grabaciones. Y bueno, y a todas estas personas les estoy, pues lógicamente, muy agradecido. Tengo una gran amiga en Nevada, en los Estados Unidos. Bueno, tengo muy buenos amigos en los Estados Unidos, también en San Antonio, en Colorado, en Durham. Bien, abarcaremos desde la fisiología del cerebro a la psicología social. Puede pareceros intimidante en un principio, pero os proporcionaremos herramientas para dominar los contenidos. Al iniciar cada bloque os proporcionaremos un mapa del mismo. Algo así como un temario, como un temario. Ese temario sería como un índice de un capítulo, ¿no? Para que me entendáis, de un libro. Estaréis preparados para leer la información de manera organizada, gracias a este temario o índice. Os invito a que os hagáis todas las preguntas que os surjan y que reflexionéis sobre ellas, por vuestra cuenta o contando con la asistencia de alguien que os la pueda prestar. Pero haced siempre preguntas cuando aprendáis. Diagramas, gráficas y fotografías, herramientas que siempre son útiles para organizar la información y, en el caso de las fotografías, para visualizar los conceptos. Estudiad por segmentos. Y es que recordamos mucho mejor las primeras y las últimas cosas que aprendemos que el material intermedio. Esto es resultado de muchas investigaciones.
Haced pausas cada 20 o 40 minutos, mejor cada 40, que ya seguramente tendréis una edad, no seréis niños. Eso dará a vuestro cerebro el tiempo que necesita para procesar la nueva información. Repasad, hacedlo a menudo. Uno de los primeros investigadores de la memoria, Hermann Ebbinghaus, descubrió que la tasa de olvido es más alta en la primera hora después de aprender información nueva, por lo que es importante revisar lo que se ha estudiado. Bueno, pues pongamos anem per feina, que se dice en catalán, eh, pongamos nuestros pies sobre el estimulante campo que constituye la psicología científica. Para responder a la pregunta ¿qué es la psicología? Iremos desde los campos de la psicología a el entendimiento de la psicología como ciencia. Para hablar del desarrollo de la psicología, nos referiremos a la nueva psicología, una ciencia de la mente, y llegaremos a preguntarnos en este recorrido por el desarrollo de la psicología, ¿dónde están las mujeres? ¿No? Una nueva dirección. Cuando nos refiramos a la diversidad humana, iremos desde el género a la cultura. Cuando hablemos de métodos de investigación, desde la observación natural hasta referirnos a la ética en la investigación psicológica. Hablaremos, como digo, de trayectorias profesionales en psicología, pero bueno, eso ya lo comenté un poco antes. La ciencia de la psicología, a eso nos vamos a ocupar, o de eso nos vamos a ocupar en estos primeros instantes. Como veis, sido un tiempo preliminar un tanto dilatado el de esta primera grabación, pero bueno, no importa. Cuando es necesario, nunca es demasiado. Bien, me vais a permitir que comparta con vosotros una historia real, la historia de Rey Ramos. Contra todos los pronósticos, se graduó con honores magna cum laude de la Universidad de Harvard y fue aceptado por la Escuela de Medicina de esta universidad. Ray creció en el sur del Bronx, como sabéis, un gueto urbano donde es más probable que los jóvenes ingresen a un penal, a que se gradúen del bachillerato y donde la muerte temprana y violenta es un hecho común, lamentablemente. Todo lo que se esperaba de este chico, de Ray, era que no se metiera en problemas y que permaneciera vivo. No es muy estimulante, ¿verdad? Desde pequeño se le consideró un niño problema,
fuera de control. En octavo grado, el director le dijo a la madre de Ray que su hijo iba a ser expulsado y reasignado a un programa para estudiantes con problemas de aprendizaje. Un segregacionismo cada vez menos practicado en Estados Unidos, que es un gran país desde muchos puntos de vista, pero da pena en otros, desde otros puntos de vista. Nos cuenta este chico que su madre empezó a llorar delante de él, ah, y que al ver, al verlo, se sintió avergonzado de sí mismo. Rey ingresó al noveno grado determinado a cambiar su vida después de vivir esta situación. Su profesor de matemáticas reconoció su cambio de actitud y su habilidad para las matemáticas. El profesor supo, desde que llegó, desde que empezó a trabajar con Ray, que no iba a perder el tiempo de nuevo. Opinaba el profesor que Ray sabía que esta era su oportunidad, que era su momento para empezar de nuevo. Ray empezó a sentirse bien con este profesor que decía cosas buenas de él y que le hacía sentir bien. Bien, no olvidemos esto, tengámoslo muy en cuenta. Ray, nuestro protagonista, también destacó en ciencia, pero la preparatoria a la que asistía era considerada una de las peores en la ciudad de Nueva York. De hecho, fue clausurada y, lógicamente, el chico podía recibir poco de un centro como este. Se inscribió en un programa especial de ciencia en una universidad local y se graduó en el primer lugar de su grupo. Su profesor de biología fue el primero en sugerirle que podría aspirar a ingresar en Harvard. Bah, algo que ni soñaba, ni había soñado nunca este joven. Este profesor de biología trató de alentarlo para que creyera en sí mismo e hiciera algo. El profesor pensaba que Rey era increíble. Bien, lo bueno es que nuestro protagonista, Rey, aceptó el desafío. En su solicitud de ingreso a Harvard, escribió: los 4 años que invertiré en Harvard probablemente serán los 4 años más importantes de mi vida. No desperdiciaré el tiempo cuando asista a la Universidad de Harvard. Fiel a su palabra, Rey mantuvo un promedio muy elevado.
Se alistó en el cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva. Se unió a una fraternidad de latinos y trabajó a tiempo parcial. En la graduación, en su graduación, miraba en retrospectiva. Y cuando hacía esto recordaba que su padre siempre decía que no podemos cambiar nada, que el destino ya está escrito. Rey le decía que no. Se rebelaba contra eso y le decía a su padre que él iba a forjar su propio destino. Y en el momento de la graduación recordó o se dio cuenta que su padre nunca más le había dicho, le había repetido lo que tantas veces había oído, que no podemos cambiar nada, que el destino ya está escrito. Después de graduarse, Rey planeaba casarse con su novia de la niñez, Maisha, ingresar en el otoño a la Escuela de Medicina de Harvard y cumplir el sueño de toda su vida de regresar como médico al sur del Bronx, el barrio neoyorquino donde había nacido. La historia de Rey Ramos es el sueño americano, ¿verdad? En realidad, él fue elegido para representar el espíritu americano en NBC Nightly News el 13 de junio de 1997. Os preguntaréis, quizá, ¿cómo logró escapar de las calles para llegar a una universidad de gran prestigio y forjarse un futuro como médico? Y por lo que a nosotros nos interesa, ¿qué puede decirnos la psicología acerca de esta historia de éxito? ¿Qué nos dice acerca de la inteligencia y la motivación en general? Y acerca de los muchos factores que dan forma a lo que somos. Como veis, es trabajo de la psicología responder a preguntas sumamente importantes, incluso podríamos decir trascendentales, ¿no? En nuestro trabajo como psicólogos hay trascendencia, vaya si la hay. Pues empezamos esta andadura en el campo de la ciencia psicológica, os introduzco, si me lo permitís, al rico y variado campo de la psicología. Hablamos de los diversos temas que estudian los psicólogos, los temas de interés permanente que subyacen a toda la indagación psicológica, el significado de la psicología como ciencia y las muchas formas en que puede ayudaros el pensamiento científico o crítico. Luego, después de estos primeros pasos,
revisaremos el desarrollo de la psicología, desde sus inicios como una oscura ciencia de la mente hasta su estatus actual, alcance amplio y énfasis en la diversidad humana. Con posterioridad examinaremos los métodos de investigación que usan los psicólogos para describir, explicar y predecir la conducta, así como las normas éticas que siguen para compaginar las metas de la investigación con el interés por los participantes humanos y los sujetos animales, porque utilizamos modelos animales para aprender sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento, el de los seres humanos. Ya por último, como digo, dentro de este primer bloque de contenidos hablaremos de, bueno, de las alternativas que la carrera profesional como psicólogo nos ofrece. En una próxima grabación nos preguntaremos ya de entrada directamente qué es la psicología. Pero como digo, la respuesta será en otro momento. Antes de cerrar esta grabación, de darla por concluida, permitidme que como ejercicio para la reflexión os formule algunas preguntas, bueno, que os inviten a pensar, ¿no? La primera de ellas es si una afirmación que os comparto de inmediato es verdadera o falsa. Me refiero al siguiente enunciado. La mayoría de los psicólogos estudian los problemas mentales y emocionales y trabajan como psicoterapeutas. Otra pregunta, pues, ¿qué creéis que significa que la psicología tiene un largo pasado, pero una historia breve? Algo que, una perla que nos ha dejado algún psicólogo sobresaliente. Otra pregunta que os dejo sobre la mesa. ¿Están subrepresentadas las minorías étnicas entre los psicólogos? Otra pregunta. ¿Cómo diseñan los psicólogos los experimentos? Y por último, ¿qué puede hacer una persona con una formación o un posgrado en psicología? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Hemos, un momentito, hemos hablado de esto y por eso os comparto esta imagen para despedirme con esa, ¿no? Esa multitud de personas y esa frase, bueno, ese título, que es un poco el título de lo que hemos de todo lo dicho en esta grabación.
hablábamos de la ciencia, de la psicología, la presentábamos en sociedad, siendo esa sociedad a la que me refiero la audiencia, mi querida audiencia de mi amigo Freud. Bueno, pues me parece que no queda mucho más que añadir. Creo que no. Dejadme que compruebe algunas cosas, pero como digo, me da la sensación, efectivamente, creo que está todo dicho. Estoy repasando mis esquemas, sin duda. Bueno, pues aquí me despido. Chao.